Un joven arquitecto fue al bosque de Belgrado, al norte de Estambul, a caminar pero nunca regresó. Había cosas muy extrañas sobre el incidente, cosas muy difíciles de entender. Empecé a investigar a fondo sobre el tema. Esto no era un caso ordinario de desaparición, sino un suceso bastante misterioso y extraño. Los subtítulos de M.K. eran muy importantes y había que empezar desde el principio. S. Gürel, el domingo 2 de marzo al mediodía, le dice a su esposo: voy a salir para tomar aire y despejarme un poco. Según el testimonio de la esposa, su marido está cansado y no quiere ir. Ese al principio dice que irá al bosque urbano a Chiosman, pero se dirige al bosque de Belgrado. A las 12:56 se baja de un autobús y entra al bosque de Belgrado. A partir de este punto empieza a hablar con un amigo en Inglaterra. Mientras camina le envía fotos. Un amigo con el que antes había caminado juntos en este bosque. Lo curioso es que, mientras le dice a su amigo dónde está y le manda fotos, ni siquiera le dice a su esposo ni a nadie más que está en el bosque de Belgrado, mucho menos les manda fotos. Normalmente se esperaría que le mandara fotos a su esposo, ¿no? Algo como: mira, vine aquí, qué bonito lugar, ojalá hubieras venido tú también. Pero no hace nada de eso. Esto en realidad es otra muestra de lo sola que se ha vuelto. Ete sigue caminando. Llega al Parque Natural de Wendler y le manda otra foto a su amiga. La foto se tomó precisamente desde este punto, detrás de las barandillas azules con vista a la laguna. Le informa que el lugar se está abarrotando y no pudo hallar el sitio preciso. Después comparte otra foto en la orilla de la laguna, en un punto cercano al lugar anterior. Después envía 2 fotos más, probablemente las envía mientras sigue avanzando. Y en un momento manda un mensaje diciendo que se perdió. En el instante en que envía el mensaje, ese probablemente se encuentra en algún lugar dentro del límite que trazaste. Iba hacia la ruta de senderismo del estanque Vali de Sultán porque la ruta que sigue es en esa dirección. El mensaje "me senté, mi alma se quedó atrás" generó interpretaciones extrañas en internet. Esto solo parece una metáfora. Esta frase dice que el cuerpo que se mueve rápido debe esperar a que su alma, que se quedó atrás, lo alcance. Se cuenta que los nativos americanos, tras largas caminatas, se detenían a descansar hasta que sus almas regresaran a sus cuerpos. Podemos inferir que ese se encontraba en un estado emocional intenso al utilizar esta metáfora. Ese escribe que avisará cuando encuentre el lugar que está buscando después de este mensaje. En este punto, entendemos claramente que ese está avanzando sola y buscando el lugar al que va a ir. Cuando ese envió este mensaje era aproximadamente entre las 2 y las 4, porque el camino que ese ha recorrido hasta ahora es de solo 3 o 4 kilómetros. Después de su último mensaje, su amigo se preocupa y le pregunta: ¿no tienes el navegador encendido? En un escenario normal, probablemente ese habría ido al circuito de caminata Vali de Sultán, habría completado el recorrido y habría regresado a casa. En resumen, un paseo típico por el bosque de Belgrado. Porque según lo que dijo su esposo, ese estaba ayunando y tenía que regresar antes del iftar. En este punto, mientras ese se dirigía hacia la represa Vali de Sultán, probablemente cometió un gran error al adentrarse en la zona boscosa en lugar de caminar por la orilla del estanque. Mientras tanto, alrededor de las 3 o 4 su familia y esposo la llamaron, pero ese no devolvió la llamada, y como a las 6 de la tarde su teléfono se apagó por completo. Si miras la ruta probable donde ese pensó que cometió un error, puedes ver que es un área con árboles densos y sin ningún negocio. Además, la zona donde se encuentra es un terreno bastante accidentado, con un área de aproximadamente 6 kilómetros. Estás ayunando, recién despedido del trabajo y atravesando un momento muy emocional. Si se cayó mientras caminaba en esta zona accidentada en la que entró, todas estas razones que mencioné podrían haber causado una baja de presión y que perdiera el equilibrio. Cuando la encontraron tenía rasguños en las piernas. Por todas estas razones podría haber estado inconsciente toda la noche tras una caída. Esta situación también explica por qué no respondió a las búsquedas ni se comunicó con las personas. Probablemente no pudo avisar a nadie de su ubicación porque se le acabó la batería. Pero aquí es donde empieza la parte interesante. Los equipos que comenzaron la búsqueda encontraron, 2 días después, el 4 de marzo, justo en la zona donde pensé que podría haberse dirigido, el abrigo, la bolsa y el teléfono de ese. Estaban doblados y dejados cuidadosamente. Después de las búsquedas, alrededor de la 1 de la madrugada del 6 de marzo, los equipos encontraron a ese Güler acostada justo al lado de un tronco de árbol, a unos 150 metros del sendero para caminar, a 1 kilómetro al oeste de donde se hallaron sus pertenencias. Tenía rasguños en las piernas causados por el roce con las ramas. La temperatura corporal había bajado hasta 25 grados y mostraba claramente signos de hipotermia.
Le temblaban las manos y no estaba consciente. Lo que pasó después ya lo saben. En el informe de la autopsia se declaró que S no fue atacada de ninguna manera, no usó ningún medicamento y que su muerte se debió a una insuficiencia orgánica causada por hipotermia. Durante las investigaciones en curso se reveló información interesante. Según se afirma, S estaba recibiendo formación en brujería, es decir, witchcraft. Desde hace aproximadamente 6-7 meses, este es generalmente un proceso de formación que incluye prácticas espirituales basadas en la naturaleza, rituales de magia, sanación con hierbas, astrología y trabajos energéticos. De hecho, estas cosas ya están escritas en el contenido de la formación. Uno de estos rituales es muy interesante. En algunas corrientes espirituales se cree que la persona debe abandonar su antigua identidad. Esto se observa especialmente en las tradiciones chamánicas y paganas. No tengo formación en estos temas, pero cuando investigué en las fuentes vi que el 2 de marzo 2025 la luna estará en su fase de cuarto creciente. Esta fase está relacionada con nuevos comienzos, la toma de decisiones y el aumento de la energía. En las prácticas espirituales y de brujería, este periodo es uno de los momentos más adecuados para establecer objetivos y reunir energía. Puedo encontrarle sentido a todo, pero que dejara sus objetos de valor y su abrigo en el suelo de manera ordenada con ese frío no tiene sentido para mí. Probablemente quería romper su vínculo con este mundo y experimentar un proceso de transformación completo. Tal vez dejó sus pertenencias innecesarias, realizó un ritual y luego se entregó a la naturaleza. Quizá al día siguiente esperaba despertar con una nueva personalidad o como alguien purificado. Claro, todo esto que dices es para un escenario en el que suponemos que hizo un ritual o algo parecido. Pero que un arquitecto paisajista con entrenamiento de explorador que ha estado antes en la zona y es educado desaparezca no tiene ningún sentido. Aunque se haya perdido, debió haber vuelto en 1 o 2 días máximo. Al ser una zona protegida, los sitios accesibles eran limitados. Incluso en la peor parte del bosque hay senderos para caminar que podrían haber permitido que lo encontraran. Es ilógico poner el hambre como excusa porque una persona puede sobrevivir hasta 10 días sin comer nada. En el terremoto fuimos testigos de situaciones así, y si se toma agua, este periodo puede extenderse hasta 1 mes. Algunos pensaron que ese se quitó el abrigo debido al desvestirse paradójico causado por la hipotermia, esa sensación extrema de calor. Imposible porque el abrigo se encontró el 4 de marzo, pero a ese la hallaron la noche del 6 de marzo. Una persona con hipotermia severa no podría sobrevivir 2 días tras quitarse el abrigo. De hecho, ocurriría lo opuesto. Ese entró en hipotermia por quitarse el abrigo. Los drones térmicos son un detalle interesante. Nunca pudieron detectar a ese que estaba en la zona. Cuando la encontraron a la medianoche del 6 de marzo, era evidente que ese llevaba mucho tiempo allí. Estaba en estado de hipotermia, algo que no ocurre de inmediato. Los equipos que la buscaban en el bosque la encontraron por casualidad. Entonces, ¿por qué los drones con cámaras térmicas mencionados no pudieron detectar a ese, que simplemente estaba acostada? Si sufrió hipotermia, tiene sentido ya que estuvo expuesta al frío por días. Esto indica que ese no estuvo en un lugar cerrado. ¿Cómo es posible que Aishe, que estuvo en esa zona por exactamente 3 días, no fuera detectada por los drones con cámaras térmicas? Definitivamente esta situación debe ser investigada. En realidad, alguien que baja a hacer un ritual no le diría a su pareja que vayan juntos. Si quisiera desaparecer, no le diría a su amigo dónde está. En su mensaje dejó en claro que se encontraba en un lugar totalmente aislado de las personas. Probablemente perdió la orientación por la emotividad extrema, el hambre y el cansancio. Pero dijo, encontraré la manera de salir adelante. Cerca del último lugar donde estuvo, sudó por caminar, quiso descansar y por eso se quitó la chaqueta. También puso su bolso a su lado. Mientras descansaba, posiblemente se topó con un jabalí, chacal o perro, comunes en la zona. Salió corriendo sin poder tomar su chaqueta y bolso, alejándose bastante, probablemente por el miedo. Quizás quiso volver, pero desconozco si los animales que vio reaparecieron ante ella. Pero sabemos que nunca pudo regresar al lugar donde estaba su chaqueta. Aproximadamente era entre las 3 y 4 de la tarde, porque después de esa hora ninguna llamada fue contestada. Hambriento y cansado por horas, ya sin su chaqueta, tras el anochecer, debió buscar refugio. Quizás no durmió en toda la noche y al amanecer se quedó dormido. Todo es posible. Al final, el hambre, el cansancio y el estrés extremo no le permitieron pensar con claridad y por lo tanto no pudo salir de este bosque. Para mí esta es la opción más lógica. ¿Cuál crees que pudo haber pasado? Escribe tus ideas en los comentarios. Soy NIGMA, hasta pronto.